Muchas gracias por la asistencia y vamos a empezar. Bueno, buenos días a todos, mucho gusto. Mi nombre es David Lizales, presidente de primer año de anestesiología de la Universidad Surcolombiana. Vengo a compartirles el día de hoy un caso clínico de nuestra institución, de un paciente que presentó un paro cardíaco intraoperatorio y vamos a ver cómo analizamos esta entidad. Bueno, para empezar, primero los datos clínicos del paciente. Es un paciente de 73 años de edad, masculino, procedente de acá de Neiva, Huila, que ingresó al hospital por urgencias el 7 de septiembre de este año. Consultó inicialmente como motivo de consulta, me caí, tengo tos, un cuadro clínico de 4 días de evolución con una caída desde su propia altura con traumatismo a nivel dorsal asociado a presencia de tos con expectoración purulenta y decaimiento funcional, lo que lo lleva a consultar 4 días posterior a la presentación de la lesión. Como antecedentes de importancia, es un paciente hipertenso con manejo con losartán hidroclorotiazida y además un extabaquismo crónico que vamos a ver que es importante para tener en cuenta todos los factores que, digamos, pueden generar un impacto en lo que es el paro cardíaco pues, intraoperatorio. En el examen físico, importante, vemos que le evidencian una asimetría en hemitórax derecho con disminución de los ruidos respiratorios a nivel de esa base pulmonar, que vamos a ver qué es lo que va a orientar posteriormente a los diagnósticos, las impresiones diagnósticas de este paciente. Como diagnósticos de manejo inicialmente, lo manejan como un trauma cerrado de tórax con una fractura del quinto y sexto arco costal derecho, asociado a una imagen de un derrame pleural evidenciada en imágenes radiológicas, por lo que sospechan un posible hemotórax, una luxofractura del cuerpo vertebral de T9 y T8, una infección de vías respiratorias inferiores, un traumatismo lumbar, un politraumatismo de una cinemática de trauma desconocida. Vamos a ver que además en los paraclínicos de ingreso presentó una trombocitopenia severa asociada a una anemia que le manejan en estudio por parte de hematología, una falla renal crónica agudizada con una creatinina de ingreso mayor a 6, con una tasa de filtración de 8, una hipertensión arterial mal controlada y una calidad de la información mala, ya que el paciente asiste solo a la consulta y no tenía muy buena calidad de la información. Entonces, como para llevar una línea de tiempo de más o menos cómo fue el progreso de este paciente hasta el procedimiento quirúrgico, vemos que ingresa al 8, aproximadamente, ingresa al 7, perdón, el 8 es valorado por cirugía general, quien le indica una tomografía de tórax en la que le evidencian el derrame pleural sospechoso pues, de posible hemotórax de aproximadamente 400 cc, con signos de tabicación, por lo que le indican la realización de una toracostomía cerrada para realización pues, del drenaje de dicho hemotórax. Sin embargo, le realizan pues, es una toracentesis y posteriormente vamos a ver que el paciente no presenta mejoría de este hemotórax, sino que radiológicamente presenta un aumento, por lo que le indican la valoración por cirugía de tórax. Es valorado pues por nefrología debido a la presencia de los azoados elevados al ingreso, quien indica pues realización de una eco de vías urinarias que sale sin alteraciones y la inserción de una sonda vesical debido a que él le evidencia una presencia de un globo vesical, con lo que vemos que pues, en los días posteriores mejora sus niveles de azoados. Ya posteriormente, como les dije, es valorado por cirugía de tórax, quien indica la realización de toracoscopia más decorticación, más fijación de las fracturas costales, que es lo que sospecha que es principalmente el factor generador de dicho hemotórax. Es valorado además durante este transcurso de tiempo por otras especialidades como neurocirugía y como hematología. Por parte de hematología se encuentran estudios de médula ósea, los cuales aún están pendientes debido
a la visitopenia, y por parte de neurocirugía se encuentra pendiente de definir procedimiento quirúrgico debido a esas fracturas a nivel vertebral. Es valorado el 16 por parte de anestesiología, quien daba el para procedimiento quirúrgico, lo clasifica como un paciente ASA 3 con un riesgo quirúrgico elevado, sin predictores de vía aérea difícil, y ya posteriormente el 18 es llevado a la realización de la decorticación pulmonar. Durante toda la hospitalización, pues tuvo mejoría digamos, de los niveles de plaquetas, llegando a la cirugía con unas plaquetas de 533.000 y con una hemoglobina de 9.6, con unas pérdidas permisibles calculadas de más o menos unos 1022 mililitros. Bueno, este es el récord de anestesia de nuestro paciente. Vamos a ver que se le realiza una inducción convencional, se le inserta un tubo de doble luz número 37, izquierdo. Requiere durante el transoperatorio dosis bajas de vasopresor con norepinefrina inicialmente, y vamos a ver que aproximadamente a las 2:45 presenta el episodio del paro cardíaco. Vemos que tiene una duración corta en la que se realiza un ciclo de RCP con administración de una dosis de adrenalina, posterior a lo cual el paciente tiene retorno a la circulación espontánea, y se continúa pues las maniobras de RCP y se culmina la cirugía, y posteriormente pues el paciente es trasladado a la UCI. Vemos que se le toman unos gases pre y unos gases post reanimación, con lo que vemos una mejoría sustancial de lo que es la PO2 y la PCO2, y también pues a nivel del lactato. Posterior al procedimiento, pues se hace una nota postquirúrgica por parte del grupo de anestesiología, describiendo el episodio del paro. Entonces, como ya les mencioné, mencionan cómo pues, se hizo la intubación con el tubo de doble luz número 37 para la realización del procedimiento quirúrgico, que presenta cuando se hace la ventilación unipulmonar hipotensión, posteriormente forzando con asistolia, por lo que posicionan al paciente nuevamente en supino e inician las maniobras de RTP. Se administra una dosis de adrenalina y realizan masaje cardíaco por 2 minutos. Posteriormente verifican pulso y evidencian nuevamente retorno a la circulación espontánea con un CO2 al final de la aspiración mayor a 20 milímetros de mercurio y una presión arterial de 170-80 con una frecuencia cardíaca de 113 y una saturación de 80. Posteriormente a esto continúan infusión con doble soporte vasopresor con nora y vasopresina, y trasladan el paciente a UCI. Es de recalcar que previo al procedimiento quirúrgico por parte del grupo de anestesia se le hace un focus cardíaco en el que evidencian una hipertrofia ventricular izquierda con una contractilidad adecuada, unos signos de estenosis aórtica y dilatación de esta, con evidencias de cavidades derechas dilatadas, con una aurícula derecha dilatada y una vena cava poco distensible. No te realizan medidas como tal debido pues, a fallas técnicas del ecógrafo. Con respecto a imágenes de importancia, posterior a que el paciente ingresa a la UCI, se le solicita un eco-TT formal, en el que se evidencia pues, la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Aquí reportan el ventrículo derecho ya un tamaño y una función normal, pero es importante ver que nos mencionan la insuficiencia tricuspidia con una PCAP de 43 con una probabilidad intermedia de hipertensión pulmonar. Bueno, hasta ahí pues vamos con el caso y vamos a empezar entonces a hablar del paro cardíaco intraoperatorio. Entonces, para empezar a hablar del paro cardíaco intraoperatorio, es importante hablar un poco de la epidemiología de este, y para eso les traigo este estudio del NAP7,
que es un estudio realizado en Reino Unido, en el cual, por medio del Royal College of Anesthesists, se hizo una encuesta a 10.746 anestesiólogos entre junio del 2021 y del 2022, en los cuales ellos reportaban los casos de paro cardíaco intraoperatorio que presentaban y todos los factores asociados a esto. En este se dio una incidencia más o menos de 1 en 3.000 actos anestésicos y evidenciaron que los factores más relacionados fueron los extremos de edad, las comorbilidades de los pacientes, la fragilidad, las cirugías de urgencia y las cirugías fuera de horario, que igual ya les voy a mostrar un poco más de esto. Mostraron algo importante, es que no todos, o que no solamente tenemos que mirar el paro como algo intraoperatorio, sino como algo perioperatorio, y como la mayoría pues, de los paros pues, van a ser presentados a nivel de quirófano, pero como una gran parte también puede ser presentado antes de la cirugía, en la unidad de cuidados posanestésico y posteriormente en la UCI, como vemos en el diagrama de la izquierda. Y a nivel de la derecha vemos cómo es tan importante esa primera fase antes de empezar cirugía de la inducción, en la cual podemos ver que es en una de las partes, o en la parte en la que más se presentan los paros cardíacos intraoperatorios, posterior a la inducción, pero antes pues, de la cirugía, y en lo que es la extubación y a nivel postoperatorio, posteriormente pues, a la recuperación del paciente. Vamos a ver que nos reportan también que el 82% de los casos de paro que presentaron fueron ritmos no desfibrilables, en especial actividad eléctrica sin pulso, que el 75% de estos pacientes tuvieron retorno a la circulación espontánea y que el 59% de todo este total de pacientes estaban vivos al final del estudio. Y que además el 88% tuvieron una capacidad funcional aceptable posterior al alta. Vamos a ver que los factores los factores de riesgo que más asociaron a la presentación de los paros cardíacos intraoperatorios en este estudio fueron como primer factor la hemorragia mayor, segundo las bradiarritmias y tercero la isquemia cardíaca. Y ponían también como interrogante la anafilaxia, ya que mencionaban que muchas veces era algo sobreestimado, pero que era muy importante tenerlo siempre en cuenta. En los procedimientos más comunes vamos a ver entonces cirugía cardíaca, cirugía torácica, que pues, sería el caso de nuestro paciente, cirugía vascular, cirugía gastrointestinal urgente y el trauma ortopédico. Aquí les traigo estas gráficas para mostrarles nuevamente los factores que ellos mencionan que se presentaban más, y es muy interesante ver algo, y es como mencionan que cuando se dan cirugías en turnos de la noche o en fines de semana, como vemos pues a nivel pues inferior, hay mucha más presentación de paro cardíaco intraoperatorio asociado pues a los turnos diurnos o a los turnos pues entre semana. También pues otras cosas como más asociado al sexo masculino, a una clasificación ASA pues mayor, los extremos de la vida como les mencioné inicialmente, el nivel de fragilidad, vemos que entre más fragilidad pues más presentación de este pues va a haber, y el grado de complejidad de la cirugía, pues que entre más compleja sea la cirugía, pues mayor va a ser el riesgo de presentación. Entonces acá nuevamente, con respecto pues a esos factores de riesgo, vamos a ver que relacionados con el procedimiento, aproximadamente son el 35% de esos factores de riesgo en total, pero vamos a ver cómo es mucho más importante, cobra mucho más importancia los factores relacionados con el paciente. En especial, que tenga falla cardíaca, hipertensión pulmonar, que podría ser el caso de nuestro paciente, una enfermedad vascular periférica, falla renal, que como vemos también estuvo asociado en nuestro paciente,
Trastornos de la coagulación, pues el paciente llegó con una visitopenia, con una trombocitopenia severa que, si bien pudo ser tratada, no sabemos pues las pruebas de función de estas plaquetas. Y los relacionados con la anestesia en un 40%, entonces presencia de arritmias, de reflejos vasovagales, de bloqueos simpáticos por administración de anestesia neuroaxial que coja un nivel muy alto, toxicidad por anestésicos locales, sobredosis de medicamentos administrados durante la inducción o durante el transoperatorio, anafilaxia, principalmente la reportan a lo que son los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes y a los antibióticos, hipertermia maligna y tromboembolismo pulmonar. Y como les mencioné, pues con respecto a los procedimientos de más riesgo, pues ahí vemos lo que les mencioné ahorita, la cirugía torácica, que es uno, pues, que fue lo que le realizaron a nuestro paciente. Entonces, de aquí seguimos con algo y es por qué el pronóstico del paro cardíaco intraoperatorio es diferente al paro cardíaco que no es manejado en salas, sino de forma pues intrahospitalaria o a nivel extrahospitalario, y es principalmente porque nosotros estamos en un ambiente controlado. Tenemos a un paciente el cual ya le conocemos sus antecedentes, podemos enfocar mucho más fácil la causa del paro cardíaco y además tenemos todos los monitores, tenemos todos los medicamentos disponibles, por lo cual se va a hacer un manejo mucho más precoz. Además, pues que es personal capacitado, ya que el anestesiólogo pues es el principal, digámoslo así, responsable del manejo de reanimación. Y además pues podemos detectar más fácilmente lo que son las causas reversibles y las causas pues de alta sospecha debido pues a que tenemos estudios y antecedentes del paciente. Entonces, ¿qué indicadores nos van a llevar a que nosotros podamos sospechar el paro cardíaco? Pues evidentemente va a ser inicialmente la identificación de los ritmos de paro ya conocidos a nivel del visoscopio, pero hay otros factores que tenemos que tener en cuenta para sospechar que nuestro paciente ha entrado en un arresto cardíaco, y es primero la ausencia de pulso por más de 10 segundos tomado a nivel carotidio, y es muy importante que no solo tenemos que pensar en la ausencia de este pulso, sino en la duda de este pulso, ya que si usted duda de que el paciente tiene pulso, es mejor iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar, ya que se ha visto que los desenlaces no hay tanta, digamos, morbilidad si se le realiza reanimación a un paciente el cual después se comprueba que sí tenía pulso. Pérdida de trazado de la onda intraarterial en caso de que se tenga monitorización arterial invasiva, o en caso de que sea no invasiva, lo que va a haber es una medición errática de la presión, que por lo general va a ser igual al nivel de la presión arterial media, tanto la sistólica como la diastólica. Pérdida de la onda de pletismografía, pérdida de la capnografía, vamos a ver que hay una caída súbita de estas ondas, y pues ese de las pulsaciones. Bueno, entonces, como pasos a seguir, entonces, inicialmente cuando tenemos una caída de estas indicadores, lo que vamos a hacer entonces es revisar el pulso carotidio. Tan pronto pues se detecte pues el ritmo anormal y la ausencia de pulso, pues iniciamos las maniobras de reanimación. Muy importante siempre llamar ayuda, ya que sabemos pues que tiene que haber un equipo todo inmiscuido en el proceso de la reanimación, asegurar la oxigenación y la ventilación, desfibrilar si es pertinente, ya vamos a ir viendo esto más adelante, y la administración de epinefrina pues según el protocolo. Muy importante ver cómo vamos a ver si nuestras compresiones van a ser efectivas. Es muy importante tener en cuenta como primera medida la capnografía, y vamos a tener como un punto de corte por encima de 20 milímetros de mercurio para saber que estamos realizando unas adecuadas compresiones, y con 35 a 40 aproximadamente vamos a empezar a pensar que el paciente ya está llegando nuevamente a circulación
espontánea. Y también tener en cuenta la presión diastólica, o sea, pues a las compresiones, para tenerla entre un nivel entre 30 y 40 aproximadamente, en la cual nos va a predecir un retorno pronto de la circulación espontánea y además es importante para mantener una adecuada perfusión cardíaca. ¿Qué factores limitantes tenemos al momento pues, del paro cardíaco intraoperatorio? Principalmente que el paciente va a estar bajo anestesia general, pues en el caso de que ya el paciente esté bajo anestesia que no sea previo, pero que va a estar bajo una ventilación controlada y que además va a estar bajo efecto pues ya sedante y bajo relajación muscular posiblemente, entonces no vamos a poder verificar tan fácilmente pues el nivel de conciencia, pues signos como la alteración de conciencia, alteraciones como la dificultad respiratoria, también la dificultad que implican los campos quirúrgicos, ya que nos pueden dificultar ¿Cómo la hago para que evaluación esto del pulso, la evaluación de la piel, de signos de choque que podamos ver a la inspección, que de pronto hayan patologías que nos dificulten la monitorización como pacientes quemados, ya que pues, no, nuestros pacientes no saben dónde ponerles el manguito, dónde cogerles la línea arterial, etcétera. Pacientes obesos o pacientes en anasarca. Y asociados pues, a la atención en salud, pues, principalmente lo que son los errores en la monitorización. Entonces también nos proponen que el paro cardíaco presenta en muchas ocasiones unas fases según su evolución en el tiempo y nos la van a dividir entonces en una primera fase, que la mencionan como una fase eléctrica, que va entre los 0 a los primeros 4 minutos de ese paro cardíaco, en el cual lo que va a haber principalmente, como lo menciona, es una disfunción eléctrica del corazón y lo que nos menciona es que principalmente en este momento a lo que va a responder el corazón va a ser pues electricidad, que es lo que le está faltando. Que sería pues el manejo con la desfibrilación. Y que digamos en esta fase, digamos en los tipos de paro que son asociados pues a ritmos desfibrilables, va a ser mucho más preponderante esa desfibrilación que las compresiones cardíacas. En la fase 2, que ya es posteriormente de los 4 a los 10 minutos aproximadamente, ya pues el corazón lleva un tiempo ya los tejidos van a empezar a sufrir hipoxia, asegurar las compresiones torácicas para lograr que Hola. La red. Doctor, se le está yendo la voz. Y la fase 3 es ya lo que mencionan ellos como fase metabólica, que es cuando ya estos tejidos han sufrido esta hipoxia ya aproximadamente por más de Buenos días, doctor. Se le está yendo la señal, no se le escucha. Sí, ya estamos corrigiendo. Bueno. Entonces ya vamos a hablar entonces con respecto al manejo de la vía aérea en los pacientes en paro. Inicialmente tenemos que ver entonces, el paciente tiene adecuada ventilación con máscara facial, entonces podemos tener dos posibles respuestas. Entonces sí o no, con eso vamos a mirar entonces si nos preparamos para una laringoscopia, se realiza la laringoscopia durante la reanimación cardiopulmonar, vemos si la intubación es efectiva. Si es efectiva, pues ya le tenemos la vía aérea asegurada al paciente.
digamos, si la vía aérea no se logra una adecuada ventilación con máscara, se prepara para la laringoscopia y se prepara como segunda medida o como medida de rescate una máscara laringea. Se realiza la laringoscopia, si se logra la intubación adecuada, pues listo, ya tenemos la vía aérea asegurada, si no, pues se posiciona la máscara laringea. Ya si se posiciona máscara laringea, vemos si la ventilación es adecuada, sí, entonces ya empezamos a ver cuando el paciente tiene un retorno a la circulación espontánea adecuada y ya posteriormente pues planearíamos la intubación. Si no, pues se continúa la RCP, se retira la máscara laringea y vuelve y se realiza nuevamente un intento de laringoscopia durante la RCP. Si se logra pues la intubación, pues perfecto. Si no, pues vuelve y se tiene que realizar nuevamente el intento para ver si es efectivo y si no, pues ya consideramos una vía aérea invasiva. Bueno, solo voy a dar como un brochazo rápido sobre el manejo de las bradicardias y las taquicardias que nos pueden llevar a un paciente a un paro cardíaco. Entonces, inicialmente, con respecto a la bradicardia, siempre tener en cuenta lo que son los signos de inestabilidad. Entonces, pues, ¿cuáles van a ser estos? La hipotensión severa, también nos mencionan lo que son síntomas como dolor torácico, alteración del estado de conciencia, disminución del CO2 por debajo de 15, con lo cual se nos va a indicar el inicio de la RCP. Siempre pensar en todos estos pacientes críticos, yo lo menciono como una mnemotecnia que dice el paciente es mío, entonces es M de monitorización y de intravenoso, o sea, manejo con líquidos, y la O de oxigenación. Entonces acá pues vamos a ver, le damos oxígeno al 100%, se monitoriza todas las variables pues, del paciente, incluyendo la inspección de su piel, y se le inician, se le cogen pues accesos venosos para poder administrar los medicamentos. Entonces con esto podemos ver varias entidades pues que nos generen esa patología que los vemos pues ahí, que los voy a pasar un poco rápido pues por tiempo. Y pues, dependiendo del factor que veamos, pues tenemos que ir al algoritmo pues, que también lo vamos a pasar rápido. Con respecto pues a las taquiarritmias, también ver si tiene síntomas, signos de inestabilidad. Y si tiene síntomas de inestabilidad, lo principal pues es la cardioversión eléctrica. Si no tiene síntomas de inestabilidad, entonces vamos a empezar lo mismo, el manejo con la monitorización, el oxígeno, el asegurar vías intravenosas, buscar las posibles causas que nos estén llevando hasta taquiarritmias, obtener un electrocardiograma de dosis derivaciones para ver si es de complejos anchos o estrechos, principalmente pues porque eso es lo que nos va a guiar el manejo. Entonces ver si son estrechos, mirar el ritmo, si es un ritmo regular o si es irregular. Si es regular, pues realización de maniobras vagales o administración posterior, si no responde pues de adenosina. Si es irregular, manejo con antiarrítmico, principalmente la miodarona, y si los complejos son anchos, que por lo general nos va a indicar pues un origen ventricular, entonces miramos si los complejos son estrechos o no son estrechos, y aquí pues obviamente es muy importante tener nuevamente en cuenta si el paciente tiene pulso o no, ya que de eso también nos va a depender, digamos, el manejo de una taquicardia ventricular, sea monomórfica y que tenga pues que sea pues regular. Y importante, en los ritmos irregulares, tener siempre en cuenta la torsión de puntas, que si bien es rara, pues sabemos que lleva como manejo el sulfato de magnesio. Bueno, también nos mencionan otros dos escenarios clínicos que tenemos que tener en cuenta, y es que nos dividen el choque en choque de origen izquierdo y choque de origen derecho. Entonces, con respecto cuando tenemos a un paciente al que le sospechamos un choque de origen izquierdo, principalmente porque es un paciente que está con hipotensión, con signos de isquemia sistémica, con edema pulmonar o con aumento de la demanda de oxígeno,
Entonces, primero, pues como ya les dije, miramos si está hipotenso. Si no está hipotenso, pues entonces ya nos vamos a mirar a descartar posiblemente una emergencia hipertensiva. Si el paciente sí está hipotenso, entonces nos recomiendan realizar un eco. Disminuir la PIB, que vamos a ver que esto es muy importante y lo van a recomendar en todas partes, a 0 para evitar así que se nos afecte el retorno venoso al corazón y que por ende no se vaya a afectar el gasto cardíaco, a administrar pues oxígeno suplementario asegurando pues vía aérea. Y entonces nos dice, vamos a mirar lo que son variables dinámicas de la respuesta a fluidos. Entonces, principalmente, pues el artículo nos menciona la presión venosa central y nos menciona la variabilidad del pulso y la variabilidad de la presión sistólica. Entonces nos da dos escenarios. Si tenemos una presión venosa central menor de 12 o una variabilidad de la presión de pulso o de la presión sistólica mayor de 12, nos va a hablar de que este paciente es respondedor a fluidos. Entonces, ¿qué tenemos que ver ahí? Primero, si eso es debido a sangre. Por eso miramos el hematocrito. Si el hematocrito está por debajo de 27, entonces decimos, bueno, el paciente lo que le falta es sangre y lo que vamos a hacer es irnos a darle manejo pues transfusional. Y si el hematocrito pues está en niveles normales, pues ya lo que se tiene que hacer es manejo pues con expansores de plasma. Bueno, si el paciente no es respondedor a líquidos con una presión venosa central mayor de 12 o una variabilidad menor de 15, lo que nos dicen es, posiblemente a este paciente lo que le esté fallando es la bomba. Entonces, ¿qué nos recomiendan ahí? Manejo con infusión de dobutamina o epinefrina y posteriormente miramos si el paciente continúa todavía en shock. Lo que tenemos que ver es si el paciente está primero vasodilatado. Si el paciente está vasodilatado, pues lo que tenemos que hacer es darle manejo con vasopresores, pero en caso de que el paciente no esté vasodilatado y continúe en shock, lo que tenemos que ver es ya pues como medidas finales, lo que son medidas de soporte mecánico ventricular o un posible pues balón intraórtico. Y ya pues con respecto al choque pues a nivel derecho, entonces lo mismo, primero vemos si está hipotenso, lo que tenemos que hacer es valorar, y siempre en todos los pacientes tenemos durante toda nuestra valoración, valorar las posibles causas reversibles de estas entidades, y lo que vamos a realizar es primero un eco. Con esto, lo mismo que ahorita, disminuir el PIB a 0, administrar oxígeno. Volvemos a ver, el paciente está hipovolémico, responde a líquidos. Si responde a líquidos, volvemos a mirar lo mismo. Tiene un hematocrito normal. Si el hematocrito está disminuido, pues vamos a dar manejo con soporte transfusional, y si el hematocrito pues no está disminuido, se realiza pues con expansores plasmáticos. Y si el paciente no es respondedor a fluidos y todavía sigue en shock, con una disminución de la contractilidad del ventrículo derecho, lo que se tiene que realizar entonces sería pues manejo inotrópico con dobutamina y epinefrina. Si todavía el paciente sigue en choque con disminución de la perfusión coronaria, entonces se le añade a esto, según pues, algunos artículos, manejo con vasopresor, aunque tenemos que tener en cuenta pues, que en estos casos de choque de origen derecho, pues estos vasopresores nos pueden aumentar un poco la presión arterial pulmonar. Y si ya pues no hay mejoría, le agregamos otros medicamentos como el mirrinonio o la vasopresina, y en caso de que ya no haya mejoría con estos medicamentos, pues vamos al soporte mecánico del ventrículo o el uso pues del ECMO. Ya pues como manejo de la parada cardíaca, tenemos este otro algoritmo. Como les mencioné, es muy importante siempre llamar ayuda, siempre monitorizar al paciente, pedir el cardiodesfibrilador, detener en ese momento la cirugía, disminuir todos los anestésicos y ventilar con oxígeno al 100%. Se inician las compresiones a
a una relación pues, de 100 a 120 por minuto, y como les mencioné ahorita, se tiene en cuenta el CO2 y la presión diastólica para ver que estamos realizando unas compresiones adecuadas. Siempre establecer la vía aérea, evitando la hiperventilación. Nos recomiendan una frecuencia respiratoria de 10, ya que se vio que si se compara con frecuencias respiratorias mayores, digamos una de 20, tiene peores resultados las frecuencias respiratorias mayores. Esto principalmente lo asocian a el efecto, digámoslo, vasodilatador que tiene el CO2 a nivel de la perfusión cerebral, y si generamos pues un barrido muy rápido de este, pues podemos generar ese efectos deleterios. Entonces, nuevamente, buscar las posibles causas secundarias. ¿Es esto un efecto vasovagal o una hipovolemia? Si se debe a un tromboembolismo o a un embolismo graso o aéreo, una toxicidad por anestésicos locales o una hipercalemia. Entonces, lo mismo, nos vamos a los algoritmos pues de la AJA para ver si el manejo pues, de un ritmo desfibrilable o no desfibrilable. Pues ya este algoritmo pues, es muy conocido por todos nosotros, pero sabemos cómo es importante en los pacientes, como ya les mencioné, que tienen ritmos desfibrilables, esa primera fase de la reanimación en la cual es imperativa la realización de la descarga, y vamos a ver que se inicia la adrenalina posterior a la segunda descarga y la administración de medicamentos antiarrítmicos posterior a la tercera descarga. Y a nivel de los no desfibrilables, pues lo más importante en este caso pues van a ser las compresiones, ya que sabemos que en caso de que un paciente con este tipo de ritmo se llegue a desfibrilar, podría empeorar muchísimo más su pronóstico y podría hacer que no salga del paro. Y el manejo con la epinefrina. Ya después mirar si tenemos retorno a la circulación espontánea y posteriormente realizar los cuidados postparo. Esta es una gráfica que les traje donde nos mencionan otra forma de ver los posibles factores asociados a la parada cardíaca. Vemos que clásicamente hemos tenido el de las H y las T, pero acá nos mencionan mirar estas causas según los determinantes del gasto cardíaco. Entonces, miramos la precarga, todas las posibles entidades que nos puedan afectar la precarga, como la hipovolemia, la falla cardíaca derecha, el embolismo pulmonar, un PIB exagerado que nos disminuya el retorno venoso al corazón, un neumotórax a tensión y un taponamiento cardíaco. Una crisis de la contractilidad miocárdica, como la isquemia miocárdica, la hipoxia miocárdica, la acidosis y la cardiomiopatía de Takotsubo. Crisis de poscarga, principalmente por obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, por vasodilatación severa o vasoconstricción severa, que nos aumenten o nos tumben esta poscarga, y una alteración del ritmo o de la frecuencia cardíaca, principalmente lo que tiene que ver pues, con las BRAD y las taquiarritmias. Bueno, les voy a empezar ya a hablar como de cada una de estas posibles entidades, como rápidamente las más comunes. Entonces, primero, en los pacientes que tenemos paro por hipovolemia, la causa principal de este paro va a ser la ausencia de precarga, porque ese corazón no tiene sangre, digámoslo así, que bombear. ¿Qué pasa? En estos pacientes, muchas ocasiones se van a presentar con un paro cardíaco con un ritmo de actividad eléctrica sin pulso, pero que en ocasiones a la realización de una ecocardiografía se puede ver algo de movimiento cardíaco, que es lo que llamamos una pseudoactividad eléctrica sin pulso. Entonces, estos pacientes lo que requieren principalmente es el manejo agresivo con líquidos para poder retornar, digámoslo así, una volemia que el corazón pueda volver a bombear, ya que en estos pacientes las compresiones torácicas en ocasiones pueden llegar a ser un poco deleterias porque nos van a disminuir el retorno venoso y a impedir el llenado de este corazón, es que digámoslo está vacío.
y por ende pues va a haber una reducción del gasto cardíaco. Y ya pues si esta pseudoactividad eléctrica sin pulso llegara a progresar a una actividad eléctrica sin pulso como tal, se considera que tiene una mortalidad altísima con una supervivencia menor al 1%. Con respecto al paro asociado a la hemorragia, esto principalmente en condiciones de trauma, vamos a ver que en pacientes que tienen politraumatismos, que tengan por lo general hemorragias que son exsanguinantes, que sean del diafragma hacia distal, se debe realizar el manejo con hipovolemia, pero vamos a ver que en estos pacientes, para evitar su exsanguinación, se han realizado, digamos, ciertas medidas, como son el uso del balón endovascular de oclusión de la aorta, que lo que hace es evitar o inflar un balón a nivel de la aorta para evitar que se siga perdiendo sangre pues a nivel distal y se logre que digamos lo que esa volemia se vaya a los órganos vitales. La toracotomía de reanimación, que es una medida salvadora cuando las compresiones torácicas convencionales no nos dan o no tienen una adecuada respuesta, lo que se va a hacer es una toracotomía por parte del cirujano y se va a realizar el masaje cardíaco directamente en el corazón para lograr una adecuada perfusión pues de estos órganos vitales. Con respecto al embolismo aéreo, vamos a ver que es una patología que es muy asociada al entorno pues de quirófano, que tiene varios factores de riesgo asociados pues a la cirugía, a la anestesia y al paciente. Con respecto a la cirugía, que sean pacientes que se les hagan craniotomía sentados por el gradiente de presión que se genera a nivel de los senos venosos, cirugías de hombro, realización de cirugías laparoscópicas por el neumo, realización de cesáreas y exteriorizaciones del útero, porque también se generan este tipo de gradientes de presión. La inserción de catéteres venosos centrales o la utilización de dispositivos de venoclisis que no hayan sido purgados y se les pase, digamos, todo ese bolo de aire al interior del paciente. Paciente con trauma cerrado penetrante de tórax o abdomen, o foramen oval permeable que nos puede generar pues, migración de estos émbolos aéreos a toda la circulación sistémica. Entonces, como en la clínica de estos pacientes, por lo general son asintomáticos, se presentan con disminución de la capnografía, disminución de la presión arterial y un aumento de la frecuencia cardíaca parecido como se presenta en los tromboembolismos pulmonares. Hipoxia, una falla cardíaca derecha, también pues muy parecida al tromboembolismo pulmonar, y pues un colapso hemodinámico. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico? Principalmente va a ser ecográfico, evidenciando estas burbujas de aire a nivel de las cavidades cardíacas, y se va a ver pues un compromiso del ventrículo derecho con anormalidades en su contractilidad y con dilatación de este. ¿Cómo va a ser el manejo específico de esta entidad? Va a ser pues buscar qué es lo que le está generando la entrada de este aire y detener pues esta fuente de aire. Inundar el campo quirúrgico con solución salina o Ringer para evitar la generación de más, digamos, burbujas, poner al paciente en Trendelenburg y de lateral izquierdo para tratar de que todas estas burbujas se vayan hacia el ápex cardíaco, mientras se puede realizar un manejo específico para esto, que principalmente es con cámaras hiperbáricas mediante la presión aumentada de oxígeno, que nos va a generar la disolución pues, de estas burbujas. Pues acá rápidamente les muestro cómo se ven esas burbujas a nivel del ecocardiograma, que las vemos más bueno, con respecto al tromboembolismo pulmonar, vamos a pasar pues también rápido.
con los factores de riesgo que pues, ya todos conocemos, asociados pues, al paciente y al tipo de cirugía que le realicemos a nuestro paciente. La clínica, como vemos, pues similar a la anterior, pacientes por lo general taquicárdicos, hipotensos, hipoxémicos y con caída de la capnografía. A nivel electrocardiográfico, perdón, pues el signo McGee-White, que es el más conocido, el S1Q3T3, pero que no tiene tanta prevalencia, sino siempre buscar presencia de una taquicardia sinusal con cambios, con infradesniveles del ST y por lo general con inversiones de onda T. Diagnóstico principalmente con ecocardiografía, mirando aumento del tamaño del ventrículo derecho, viendo el signo de McConnell, que es la aquinesia de la pared libre del ventrículo derecho, que haya signos pues, de insuficiencia tricuspidia y una TAPSE disminuida. El manejo pues específico ya dependiendo de su algoritmo con la trombolisis. Tener en cuenta siempre las contraindicaciones para la trombolisis. Bueno, con respecto al neumotórax, vamos a ver que puede ser algo que se ve frecuentemente en nuestra práctica, debido a que nos vemos enfrentados a cirugías de tórax que están en contacto estrecho con el pulmón y además a nuestros procedimientos invasivos como la inserción de catéteres venosos centrales que nos pueden generar de forma pues accidental la perforación pues del pulmón o que se realicen maniobras de compresión positiva exageradas o que haya alguna obstrucción a nivel de los circuitos del paciente que nos genere un aumento exagerado en las presiones de la vía respiratoria y nos llegue pues, a generar el neumotórax. La realización pues, Me cumplí, ¿no? Antes de 7. anestesias, Chao, buen día. El turno. de plexo braquial o bloqueos intercostales que nos puedan generar pues, también lesión de eso. ¿Qué clínica vamos a tener? Principalmente, entonces, aumento de las presiones del ventilador, disminución del volumen tidal que va a mover el paciente, pues porque hay escape a nivel de la cavidad torácica. Vamos a ver un patrón de la capnografía en aleta de tiburón. También pues vamos a presentar hipotensión e hipoxemia, pues evidentemente. El diagnóstico pues, lo podemos hacer tanto radiográfico como con ecografía, principalmente evidenciando la ausencia del deslizamiento pleural y a nivel del modo M evidenciando el signo de código de barras, que es este que les muestro acá, que no se deberían ver, digámoslo, como estas rayas, sino punticos. El manejo específico pues, del neumotórax, ya sabemos, la descompresión con aguja, o la toracostomía cerrada pues, por parte del cirujano. Bueno, con respecto a la anafilaxia, recordar que uno de los principales agentes asociados a esta va a ser los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes, como les mencioné también, los antibióticos, otros medicamentos como el azul de metileno y cosas que están asociadas a los insumos como lo que son la clorexidina y el látex. Por lo general, el 90% van a ocurrir posterior a la inducción, con un pico de 5 minutos posterior a la administración de estos medicamentos a nivel intravenoso. La clínica pues, va a ser la que ya conocemos de un shock anafiláctico, presencia de angioedema, alteraciones respiratorias principalmente con broncoespasmo, aumento de las presiones en el ventilador, también una curva de CO2 con forma de aleta de tiburón porque se va a demorar más en salir ese CO2 de los pulmones y pues hipotensión, arritmia y paro cardíaco pues en los casos pues específicos. Y el manejo pues va a ser principalmente con corticosteroides y con adrenalina. Con respecto a la intoxicación por anestésicos locales, acá muy importante tener en cuenta que el más asociado pues, va a ser la bupivacaína, asociado pues, a toda la cantidad de bloqueos que podemos realizar, que tiene una sintomatología como la hipotensión, el tinnitus, el sabor metálico, las parestesias periorales y las arritmias ventriculares que nos pueden llevar a un colapso y paro cardíaco.
Acá les traigo así pues rápidamente el algoritmo que nos recomienda la ASRA para el manejo de la intoxicación por anestésicos locales, y muy importante siempre tener en cuenta el uso del intralipid, es que debe estar disponible en todas las instituciones para el manejo de esta intoxicación, y tener en cuenta que en estos pacientes el algoritmo cambia en torno a que se recomienda no realizar el uso de vasopresina y se recomienda además unas dosis de adrenalina mucho menores. Y también tener en cuenta que en caso de que el paciente, digamos, esté con una arritmia ventricular, se debe evitar el uso de lidocaína como antiarrítmico. Respecto pues a la hipercalemia, algo ya también muy conocido, tener en cuenta los pacientes en los que utilizamos succinilcolina, que tienen falla renal crónica, que de pronto esté agudizada, la clínica pues que ya todos conocemos a nivel electrocardiográfica, con la tepicúa, el PR prolongado, el aplanamiento de la onda P y el ensanchamiento del QRS, el tratamiento pues específico con estabilizantes de la membrana celular, y el manejo con la solución repolarizante y con los beta-agonistas para disminuir las concentraciones de potasio. Ya posteriormente pues a todo esto, hablar pues a grandes rasgos de los cuidados posparo. Cuando tenemos un retorno a la circulación espontánea, siempre tenemos que seguir valorando a este paciente para lograr unas metas. ¿Cuáles van a ser las metas? Ya se las voy a mostrar aquí un poco más adelante, pero es tratar de que, digamos, el organismo esté en una homeostasis. Y es que el paciente esté con una presión normal, con una capnografía normal, con una glicemia normal, y que eso es lo que nos tiene que llevar a tratar de mantener a este paciente en esta condición de homeostasis para evitar que de pronto alguna de las posibles causas que lo llevaron al paro cardíaco pues pueda volver a ocurrir. Entonces siempre continuar con la ventilación posterior a que ya se retorna a la circulación espontánea, controlar los parámetros hemodinámicos manteniendo pues las presiones a la arterial sistólica por encima de 90 y la media por encima de 65, realizar el electro de 12 derivaciones, y en caso de que el paciente pues tenga un infarto agudo de miocardio o que esté con un shock cardiogénico inestable, o dependiendo pues de la causa, pues ir como al algoritmo respectivo y realizar el manejo emergente que se requiere. Si el paciente pues sigue instrucciones, entonces el paciente, digamos, tiene un adecuado estado neurológico, pues entre comillas, y lo que se va a hacer es realizar pues otros manejos o otros tratamientos críticos del paciente. En cambio, si el paciente pues está comatoso, entonces tenemos que realizar medidas de enfriamiento terapéutico que nos recomienda la AJA, la obtención de neuroimágenes, estudios por parte de neurología para evidenciar, digamos, que nos queda de ese cerebro. Acá una checklist rápida de las cosas que debemos a tener en cuenta en la atención del posparo, principalmente en la oxigenación y ventilación, medir siempre estas para lograr una normoxemia, como les dije, tratar de que todo esté en una homeostasis de 94 a 99%, lograr una presión arterial de CO2 adecuada, monitoreo hemodinámico, tratando de mantener siempre las presiones arteriales a nivel adecuado, pues que ya les mencioné, supervisar el lactato, la diuresis, la saturación venosa central de oxígeno para guiar tratamientos y ver que el paciente, digamos, a nivel metabólico esté bien. Realizar pues un manejo específico de la temperatura en los sitios donde hayan disponibles los implementos para realizar esta, ya que se ha visto que se puede ver asociada a mejorías o a mejores resultados neurológicos. Realizar, pues, como les dije, mantener una normoglicemia y unos electrolitos en niveles normales, y siempre valorar, como les dije, el estado neurológico próximo de este paciente. Entonces, como ya les mencioné, el uso de las neuroimágenes para ver lo que nos queda de este cerebro. Y ya qué tips nos debemos llevar para la casa de esta charla. Primero, que es importante en cada institución, pues,
haya un protocolo de manejo de paro intraoperatorio y que el personal lo conozca. Que siempre es importante cuando se dé ese episodio de paro, siempre apagar los anestésicos, porque pueden estar generando hipotensión o nos puede generar anafilaxia, bueno, o alguno de los factores que nos lleva al paro. Comunicarnos siempre con el cirujano, eso es muy importante, dar el inicio de la RCP, en ese momento pues que se suspenda la cirugía. Asegurar la vía aérea siempre en caso de que no esté asegurada, poner las palas del desfibrilador en caso de que no estén puestos parches a nivel del tórax, siempre tener un miembro que guíe el tiempo de la reanimación, siempre pues administrar epinefrina o las descargas eléctricas según el algoritmo pues de la CLS, siempre tomar muestras venosas y arteriales para poder evidenciar cómo nos está respondiendo este paciente a nivel, digámoslo, celular. Y muy importante, a nivel ventilatorio, como les dije, siempre quitar la PIP, tratar de mantener un volumen tidal aproximadamente de 6 cc por kilo. Siempre controlar la capnografía, como vemos, va a ser muy importante para ver qué tan efectivo está haciendo nuestra reanimación y mantener una presión arterial diastólica mayor a 40, como ya vimos también nos mira la efectividad y además pues que digamos, el corazón se perfunde principalmente. Esta es la telefonía para el día de hoy. Bueno, David, muchísimas gracias. Una excelente revisión. Quisiera saber si hay alguien en el público que tenga alguna pregunta para nuestro expositor. Lo escuchamos, doctor Jesús Hernán Tovar. Buenos días. Primero pedir excusas por la inasistencia, pero es que estando como bien maluquito. Una de las cosas más importantes en lo que estábamos revisando con el doctor José Miguel y que ha sido catastrófico y conversando también con el doctor Daniel Rivera es de las complicaciones. Siempre se habla de que todos los pacientes son anestesiables, pero a lo que uno más le teme dice, cuando se enfrenta es precisamente a la hipertensión pulmonar. Y este paciente creo que lo más lo deterioró y más lo llevó a todo este tipo de procesos. De hecho, son causas de choque irreversible y de fallos severos. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Por qué lo pregunto? Porque yo también tuve un paciente, un niño de 17 años, evidentemente hizo, buenos días, ¿cómo están? Evidentemente hizo también un paro intraoperatorio repetido, ¿sí? O sea, ya había hecho uno previamente, lo repitió nuevamente y posteriormente falleció. Pero entonces uno se queda sin herramientas terapéuticas para manejar, simplemente de pronto establece el diagnóstico y listo, pero yo creo que estos pacientes deberían ser remitidos. El problema es que nadie le había hecho los estudios al paciente del que estamos hablando en este caso, ¿sí? Y pues se enfrenta ya usted en el intraoperatorio a manejar las complicaciones de eso. Entonces, creo que deberíamos fijar una conducta para los mejores resultados de los pacientes. ¿Qué proponen? Sí, tiene toda la razón, doctor. Indudablemente, en nuestro caso al día de hoy, la causa más probable que llevó al paro intraoperatorio fue una hipertensión pulmonar que estaba no diagnosticada y claramente no tratada. Dentro de los manejos que tenemos a la mano y disponibles en la institución, pues claramente deberíamos de tener una relación más estrecha con el grupo de cardiología y que estos pacientes lleguen al escenario quirúrgico con su hipertensión pulmonar mejor tratada con sus medicamentos, ¿sí? Eh, Afortunadamente con este paciente se logró extubar, ya está fuera de UCI y su patología se pudo compensar. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias a todos. Hasta luego.
Muchas gracias. Muchas gracias por la participación. En el chat dejamos la encuesta de satisfacción de la actividad. Agradecemos, por favor, si nos colaboran diligenciándola. Y pues para una próxima ocasión, muchísimas gracias, doctores, doctor Grisales, doctor Quintero. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias. Y recuerden que esta sesión va a ser subida al canal de YouTube de la Share. Ay, David.